Dicen que el béisbol es el alma de la República Dominicana, pero lo que realmente se demostró es que es un campo de batalla, donde la historia y el ego chocan con la fuerza de un slider a 100 millas por hora. La crisis que casi desmantelaba a la Novena Nacional no fue un error táctico, ni un desliz de picheo, fue una implosión emocional, cuya onda expansiva aún se siente en cada dugout de la MLB. El misterio que debemos desentrañar no es si Juan Soto es arrogante, eso es demasiado simple, sino por qué eligió ese momento, a días de la inauguración del Clásico Mundial de Béisbol, para soltar una frase que equivalía a declarar la guerra a sus propios líderes. La mecha se encendió cuando Soto, en una entrevista relajada, deslizó que el equipo debía orbitar a su alrededor, tachando sutilmente a figuras como Vladimir Guerrero Jr. de ser meros actores de reparto para mi luz. Esa frase, aparentemente inocua y cargada de la confianza que solo un futuro Salón de la Fama puede tener, no fue interpretada como mera autoconfianza, sino como una herejía. El ambiente se volvió tóxico al instante. Las alarmas sonaron en Quisqueya. Recordemos las palabras de un exjugador de Grandes Ligas, ahora analista, que en ese momento lo resumió sin tapujos. Juan no solo ofendió a Vladi, ofendió la camiseta. En Dominicana, el respeto por el linaje es más pesado que cualquier anillo de serie mundial. La presión sobre el equipo era ya insoportable. Antes de este incidente, las proyecciones de victoria de la República Dominicana en el WBC rozaban el 65%, una cifra histórica. Tras el comentario, en menos de 48 horas, según reportes discretos de las casas de apuestas en Las Vegas y Macao, ese porcentaje cayó a un preocupante 48%, reflejando la pérdida de cohesión interna. La crisis se oficializó en la sala de reuniones, un espacio que se suponía sagrado para la táctica, transformándose en el escenario de un juicio sumario. La tensión se podía cortar con un bate. Cuando Guerrero Jr., con su habitual parsimonia, apareció en una emisión en vivo, su refutación fue demoledora. Ser de la selección dominicana no es un escenario, no es una película de Hollywood. Aquí se viene a representar a un país, no a ser el único protagonista. Esta no era una disputa de egos, sino un choque de filosofías, el individualismo absoluto contra la tradición colectiva. El efecto dominó se aceleró cuando el manager, el legendario Albert Pujols, tomó la decisión más difícil de su carrera técnica, dejar a Soto fuera de la alineación titular para un juego crucial de exhibición. La decisión de Pujols no era disciplinaria en el sentido estricto, sino estratégica, intentar restablecer el equilibrio perdido. Pero la confrontación definitiva no se dio en el campo, sino en una sala de Nueva York, lejos de las cámaras, donde el equipo se reunía para discutir las estrategias contra Estados Unidos. Soto, acostumbrado ya a ser el epicentro de cada discusión en su club, intervino sin dudar, afirmando que para ganar, todo debe construirse sobre mi capacidad para crear la diferencia. El enfoque debe estar en los jugadores que deciden el juego, no en los que rellenan la alineación. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Un silencio que pesaba más que 1000 abucheos. Y entonces llegó el clímax, la respuesta que definió la línea en la arena. Manny Machado, girándose lentamente hacia Soto, interrumpió la discusión con una voz baja y terriblemente firme. Aquí, una sola persona no puede hacer girar el universo. El nombre en el pecho es más grande que el nombre en la espalda, Juan. Fue una afirmación filosófica, no un insulto. Pero el golpe de gracia vino de Vladimir Guerrero Jr., que, sin levantar la voz, añadió: «Esta es la selección dominicana, no el clubhouse de los Mets». Se dice que Soto agachó la cabeza por un instante, no por remordimiento, sino por puro asombro. Él, en su mente, no estaba siendo arrogante, estaba siendo lógico. Él creía que el éxito se medía en la eficiencia centrada en la estrella, una métrica que lo había llevado a promedios de bateo con corredores en posición de anotar superiores a .330 en las últimas 3 temporadas,
superando el promedio de la liga por casi 100 puntos. Para él, estaba hablando el lenguaje de la victoria moderna. El resto de los jugadores mantuvieron un silencio estratégico, no por estar de acuerdo con Soto, sino porque entendieron intuitivamente que cualquier escalada pública solo beneficiaría al adversario. Aquí es donde entra el giro narrativo, la pieza faltante del rompecabezas. Lo que los medios y el público interpretaron como pura vanidad no era más que un virus cultural importado directamente de la Gran Manzana. Los rumores que salieron del clubhouse de los Mets eran elocuentes. Un confidente cercano a la gerencia de los Mets lo explicó crudamente. Lo que vive Dominicana es el día a día de Soto en Nueva York. Él es el eje absoluto, el sol. Las discusiones sobre la alineación giran sobre él. Él está condicionado a la hipercentralidad. En el ambiente de los Mets, la victoria se había convertido en la única justificación para cualquier comportamiento, por muy disruptivo que fuera. Si ganabas, no había necesidad de pedir permiso ni de disculparse. Los expertos que lo llaman un simple caso de ego desbordado están viendo solo la superficie. La verdad es que Soto estaba actuando según las reglas de su ecosistema, donde se tolera la tiranía del talento si el rendimiento lo justifica. La pregunta fundamental que enfrentaba la República Dominicana era: ¿puede un etos nacional, basado en el sacrificio colectivo y el orgullo comunitario, doblegar a la cultura del superhéroe individual que domina el béisbol moderno? La victoria final en el torneo, aunque lograda con esfuerzo y tras superar esta implosión interna, no cerró la herida, sino que la cauterizó temporalmente. Soto rindió, es un hecho. Sus números de clutch fueron excepcionales, pero el costo fue altísimo. La cohesión moral del equipo se fracturó. El comentario de Soto no fue una casualidad, fue la manifestación inevitable de una brecha generacional y cultural que el béisbol dominicano debe abordar urgentemente. La crisis pasó, se ganó el torneo, y el resultado, como siempre, justifica los medios. Pero mientras los trofeos brillan, la sombra de la división persiste, recordándonos que en el béisbol, a veces, la batalla más importante se libra en el silencio ensordecedor de un vestuario dividido, y no bajo las luces del estadio.